Elena, estás en el canal Elena Crochet y Punto. Mirad qué preciosidad vamos a tejer esta semana de vestido. Que bueno, lo puedes utilizar playero, lo puedes utilizar con un forrito debajo, como un vestido arregladito a la vez. Tú decides el uso que le quieres dar. Me encanta la puntada, os va a divertir muchísimo cuando os explique cómo se hace, porque en una sola vuelta haces todo esto, ¿eh? Es muy, para mí, fácil. Simplemente tienes que entender la técnica para hacerlo. Pero cunde muchísimo porque ya os digo que en una vuelta haces todo esto. Entonces, mirad, un material que no sea grueso. Yo estoy utilizando este que es un 5/3. Os dejo abajo en descripción, en la cajita de descripción, donde podéis conseguir si queréis este mismo, y si no, cualquier material egipcio número 5 o un poquito más, que es el 5/3, como te digo, que es un poquito más. Bueno, pues lo vamos a trabajar con un, prácticamente todo con un número 2. Pero necesitamos un 2,5 para el comienzo, las cadenas del comienzo. Solo para eso, un 2,5, que lo tengo aquí ya preparado. Y un 1,75, no sé si se ve por ahí, 1,75 solo para la zona de la cintura, la zona donde nos estrecha un poquito, que sería esta parte de aquí, que aquí he hecho yo con ese número más pequeñito, solo un 2 y 3 vueltas, que es la zona de la cintura. Después he vuelto otra vez al número 2, que he hecho aquí una vueltecita ya, para volver a coger el tamaño para la zona del pecho. Y voy a continuar un poco más hasta llegar a la ciza. Después vamos a dividir espalda y delantero y hacer los tirantes y ya está, ya estaría. Entonces, como veis, la puntada es una maravilla. Yo el año pasado me quedé con las ganas de hacer este vestido. Al final no me dio tiempo, se fue el verano y ya dije, bueno, pues para el año que viene, y aquí está ya. Ya me quito yo el antojo de hacerme mi vestidito, que me parece súper mono. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Os voy a hacer una muestra un poco más pequeña. Yo en este, para mi talla M, he tenido que montar 200 cadenas. Luego cerramos en círculo y trabajamos todo el tiempo en tubular. 200 cadenas para este material, para este número de ganchos, para talla M. Si tú estás trabajando con otro material, te puedes sacar tu muestra y tu medida como múltiplo de 20 en la puntada. La puntada es todo esto, esta zona y esto. Entonces aquí van 10 y aquí van 10. Serían un total de 20. Pues yo he multiplicado 20 por 10, 200 cadenas, porque tengo eso. 10 motivos así, completos, ¿eh? Para talla L, pues más o menos yo calculo que tendrías que añadir, pues, por medidas más o menos, te lo voy a decir así orientativo, pero tú te puedes sacar tu muestra, ¿eh? Se supone que son 4 centímetros más, entonces te va a dar de sobra, o sea, mete 20 puntos más. Para talla L, bueno, pues 220 cadenas, para talla XL 240 cadenas, para doble XL 260 cadenas, ¿vale? Igualmente lo que te comento, como cada una tenemos una tensión a la hora de trabajar, cada una tenemos un material, pues yo siempre recomiendo sacarte la medida de la cadera, que donde tienes que medirte, te mides tu cadera, haces una serie de cadenas múltiplo de 20 y que te queda ajustadita a la cadera, porque esa es la medida que vas a estar trabajando todo el tiempo. Aquí para disminuir en cintura vamos a utilizar un gancho menor, simplemente no vamos a hacer disminuciones ni nada. ¿Ok? Así que venga, empezamos ya. Como os voy a hacer una muestra, he montado 60 cadenas nada más, que serían como 3 motivos. 20 por 3, 60. ¿Vale? Entonces, imaginaros que tenemos las 200 que tengo yo. Te vas a la primera y cierras con deslizado. A ver, un momentito, aquí. Cerramos con deslizado. Bueno, ahora vamos a trabajar en tubular. Voy a dejar el gancho del número 2,5, que solo se utiliza para estas cadenas, y ya paso al número 2, que vamos a estar trabajando todo el tiempo hasta la zona de la cintura, donde cogeremos el 1,75.
hacemos la primera vuelta, es una de cadenas otra vez, y ya la vuelta 2 es la que se repite, con diferentes comienzos cada vez, pero bueno, lo vamos a ver ahora. Vuelta 1 sería aquí una cadenita, en este primer punto hago un punto bajo, y ahora separo con 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y cuento aquí debajito en las cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en la 10 hago un punto bajo. Y así por todas las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelvo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hago un punto bajo. ¿Vale? Así hasta llegar aquí. Llegas al final, haces tus últimas 10 cadenitas. Aquí te tienen que quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 es el cierre. Aquí en el primer punto bajo que hicimos, cerramos con deslizado. Hago una cadena. Y ahora voy a hacer la vuelta número 2, que es la importante, es la que queda así grande. Y después vuelvo la 1 y luego la 2, pero con otro comienzo, la 2. Ahora lo veremos. Os tengo que explicar al menos 4 vueltas para que lo entendáis. Entonces aquí empezamos haciendo en la primera de las 10 cadenas un punto bajo y 2 cadenas que equivalen a un punto alto. Y tengo que hacer un punto alto en cada cadena, así que tendré un total de 10 puntos altos. Tengo 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos que girar y trabajar estos 10 hacia acá. Hago un punto bajo en el primero y 2 cadenas. Y trabajo los 9 puntos restantes en punto alto. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí la cadenita el 10. Giro y repito. Punto bajo y 2 cadenas en el primero y un punto en cada punto. Vale, hemos terminado esta primera parte y ahora seguimos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Me voy a los siguientes 10 cadenas y cuento 1, 2, 3. A partir de la cuarta hago punto alto alargado aquí, 1, en la siguiente cadena 2, 3 y 4 en la siguiente. Un total de 4 puntos altos alargados. Y ahora vamos a continuar haciendo esto que vamos a hacer ahora, se va repitiendo todo el tiempo. Ahora van 8 cadenas. Os voy a explicar ahora por qué. 1, 2, 3, 4 de separación para tener igual que aquí. Y me faltan otras 4 para después enganchar con este motivo. Y que me quede a la misma altura. Entonces, hago 4 más. 1, 2, 3,
4, ahora lo vais a entender. Y me voy al siguiente grupo de cadena y hago 10 puntos altos. Uno en cada punto, en cada cadena. Tengo los 10 puntos altos, giro, un punto bajo y 2 cadenas para trabajar el primer punto y ahora voy haciendo, ese es 1, ahora va 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y el 10, que es este, lo hago de esta forma. Subo una y 2 cadenitas de las que me había dejado de más. Y engancho. Ya tengo mi punto número 10. ¿Vale? Y ahora para hacer la vuelta hacia allá, antes tengo que enganchar una, giro, me dejo en la lazada aquí, debajito, y otra cadenita aquí. Tengo que dejar la lazada debajo, ¿eh? Estiro un poquito y paso. Y ya tengo las 2 cadenas. Entonces, 1, 2, 3 y 4 de separación. Para que me queden igual, ¿veis? Y quede a la altura de esta vuelta que vamos a hacer ahora. Bueno, pues tengo un punto y ya continúo con los 9 siguientes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hemos completado, como veis, de nuevo esta parte del motivo. El motivo sería esto. Ahora voy con el principio del segundo motivo. Ahora tendría que hacer esto. De nuevo. 1, 2, 3, 4. Aquí abajito busco las cadenas. Esto es un punto bajo. Esto no se cuenta. 1, 2, 3 en el cuarto. Puntos altos alargados tenemos que hacer 4. En esas cadenas centrales. 1, 2, 3, 4. Vuelvo a repetir. Ya sabéis cómo se hace la puntada. Ahora van 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo que trabajar en las 10 cadenas los 10 puntos. 1, 2. Ya tengo los 10 puntos. Giro. Hago aquí punto bajo, 2 cadenas para tener un punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, porque el 10 son las 2 cadenas. Este es el punto 1 y 2. Deslizo. Ahora deslizo uno por este lado y el otro que tengo que deslizar, giro. Un segundito. Vaya, un segundo, que se me ha hecho aquí ya la pelotita. Repito, giro, he enganchado ahí una y la segunda la tienes que enganchar aquí, aquí, y pasa la lazada, ¿vale? Y de esta forma te quedan 1, 2, 3 y 4 cadenas aquí que te faltaban y tienen la misma altura. Y ya completamos todos los puntos.
Y aquí el 10. Vale. Bueno, pues así vas repitiendo todo el tiempo. Ya cuando te queda sin punto, ya te queda aquí mi última 10 cadenas. Voy a hacer este motivo, 1, 2, 3, 4 que me falta por hacer. Aquí cuento 1, 2, 3, 4. Tengo que hacer los 4 puntos altos alargados. Tres y 4. Y ya terminaría con 4 en vez de con 8 porque ya 2, 3, 4, porque ya no tengo que hacer más motivos. Aquí en el primer punto deslizo y hago una cadenita y habremos cerrado así la vuelta. Bueno, pues ahora tengo que volver a hacer la vuelta 1, que es aquí, punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas. Aquí en este último punto, punto bajo. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salto todo esto aquí en el primer punto, punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En el último punto, punto bajo. Y así vas haciendo puntos bajos en el primero y en el último, todo el tiempo separados por 10 cadenas. Al final tienes las 10 últimas cadenas. Aquí en el punto bajo que hiciste, haces un deslizado y una cadenita. Y ahora vamos a alternar los motivos. Entonces, donde encima del cuadradito va este chiquitín y encima del chiquitín va el cuadradito grande. Entonces aquí va el chiquitín. Y me tengo que desplazar. Estiro un poquito la lazada y me desplazo a esta cadena. Esto es el deslizado, eso no se cuenta, a la anterior. Y paso esa hebra hacia esa cadena. Porque este va a ser mi punto 10. Aquí van a ir 9 después cuando terminemos. Entonces aquí voy a empezar con una cadena, un punto bajo ahí mismo. Y ahora voy a hacer 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al final entenderás por qué he hecho aquí 10 cadenas, pero ahora para qué te lo voy a explicar. Si no, es que no te lo voy a explicar ahora porque te voy a liar más. Entonces, tú haz las 10 cadenas. Hazme caso. 1, 2, 3, 4. Y aquí hacemos los 4 puntos altos alargados. 1, 2, 3, está vivo el ovillo hoy, y 4. Ahora van 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y repito los motivos. Aquí tengo que hacer 10. 10 puntos altos sobre las 10 cadenas. 10 puntos altos, giro. Voy a hacer los 9 primeros puntos. Aquí tengo 1 con el punto bajo y las 2 cadenas. Voy a hacer los 9 hasta quedarme uno antes de terminar. Tengo los 9. Ahora, este es el 10. Subo las 2 cadenitas que van hacia arriba. Y ahora una por este lado, giro. Y otra por el otro lado. Aquí paso la hebra. Y tengo un punto alto hecho. Y trabajo los 9 restantes hasta completar que tenga los 10. Tengo los 10 y ya repetir 1, 2, 3, 4. Pues todo lo que os he explicado. 1, 2, 3, 4. Aquí van 4 puntos altos alargados. Ahora van 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora van los 10 puntos y repetimos
todo el proceso para completar el motivo, ¿vale? Después va este motivo, después este, así hasta quedarte sin punto y nos vemos al final. Y ya, cuando llegas al final, haces las 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí te faltarían por hacer 9 puntos altos porque el 10 está aquí. Lo hicimos al comienzo. Entonces aquí hago los 9 puntos que me faltan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 10 es este que hicimos, pero aquí me he quedado como retiradilla. Voy a deshacer y me voy a ir una cadenita porque aquí se ve que no me pasé bien. ¿Vale? Te tienes que quedar pegadita o eso, o para no tener que deshacer todo, voy a hacer aquí, me voy a saltar ahí, mejor, ya está, no se va a notar. Vale, tenemos 2, 4, 6, 8, 9. El 10 es el punto bajo y 2 cadenas. Ese es el 10. Ya tengo mis 10 puntos y ahora en este último motivo tengo que enganchar aquí y aquí. Entonces aquí voy a subir 2, 1 y 2. Giro, ese sería un punto alto. Trabajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más, porque el 9 es el que hemos hecho antes con las 2 cadenas que hemos enganchado. Y ahora aquí tengo los 9 y el 10. Subo 1, 2. Aquí subo 1, giro. Esto es lo mismo de siempre. Y aquí engancho y paso. Tengo un punto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 y el 10, 1, 2 cadenitas y paso. Y aquí me quedan un 2, 3 y 4 cadenas de sobra. Aquí hago una cadenita. Hemos terminado la vuelta. ¿Vale? Así es como tenemos los comienzos y los finales de estas vueltas. Que ahora vuelvo otra vez a trabajar la vuelta en cadenita, el punto bajo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Punto bajo. ¿Vale? Hace los puntos bajos en el primer punto y en el último. Aquí hago 10 cadenas, punto bajo, 10 cadenas, punto bajo. Completo la vuelta. Y ya cierras tu vuelta con el deslizado en el primer punto bajo que hiciste. Uy, se me ha escapado. Aquí, cadenita. Y empezaríamos de nuevo con la vuelta 2, pero con el comienzo del cuadradito. Entonces, ¿cómo comenzaríamos? Vuelvo a comenzar con vosotros, pero ya sabéis cómo hay que hacerlo. Esto es lo que se repite todo el tiempo. Aquí tengo en la primera cadena, hago un punto bajo, 1 y 2 cadenas y ya voy haciendo puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí, como este es mi primer motivo, no tengo que cadenas en ningún lado, solo tengo que trabajar sobre los 10 de nuevo.
punto bajo, 2 cadenas, los 10. Y 10. Giro, como no tengo cadena en ningún lado porque es el primero, pues de nuevo los 10. Este es uno de los comienzos y el otro comienzo ya os lo expliqué con el punto bajo en la cadenita de motivo anterior, las 10 cadenas, ¿vale? Y ya vas haciendo. Aquí he hecho el punto bajo las 2 cadenas y tengo que trabajar los 10 puntos. Bueno, los 9 que me quedan para tener los 10. Solo tienes que darle para atrás al vídeo y ver esta vuelta que te la tengo ahí explicada. ¿Vale? Aquí mi último punto. Y ahora irían 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Los 4 puntos altos alargados. Y ahora irían 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, los 10 puntos. Luego, cuando giras para acá enganchas, giras para allá. Bueno, pues ya sabéis cómo lo hemos estado haciendo. Y estas son las vueltas que se repiten. Estas son las vueltas que se repiten. ¿Vale? Cuando complete de nuevo esa vuelta, tengo que hacer la vuelta de las cadenitas, con el punto bajo las 10 cadenas, el punto bajo las 10 cadenas, y el nuevo comienzo que sería el del cuadradito chico. Y así vas alternando. Ya me va quedando poco, ¿eh? Yo ya, porque me voy a hacer vestido mini. Si tú lo quieres un poquito más largo, o midi incluso, o largo, pues simplemente dar más vueltas y ya está. Eso ya la medida es cada uno a gusto. Yo, mira, lo que he hecho ha sido 1, 2, 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 con el gancho del número 2. Y luego he hecho el 13, el 14 y el 15 con el gancho del 1.75. Y ya el 16 he vuelto otra vez al número 2 y ya el resto que haga la voy a hacer con el número 2. Entonces voy por el 16. Ahora voy a hacer, yo creo que dos más, el 17 y el 18, y ya separo para ciza. No estoy segura, pero yo creo que a las 18 vueltas yo para mi largo ya separo a ciza. Tú tienes que calcular este trozo que yo he hecho aquí más estrechito con el número más chico, que es de las 3 vueltas de tu cintura. De ahí para abajo, qué largo es el que quieres. Porque yo he dejado 11, pero a ti a lo mejor te viene mejor 15 porque lo quieres más largo. ¿Vale? Eso ya a gusto de cada uno. Ahora voy a completar, yo creo que un par de vueltas más y nos vemos para separar el delantero de espalda. Ya llegué al largo de ciza, así que te voy a volver a decir cómo he trabajado yo hasta llegar ahí. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 veces el patrón con el gancho del número 2. Después he trabajado 1, 2, 3 más con el gancho del 1.75 y por último he trabajado 1, 2, 3, 4 más de nuevo con el gancho del número 2. No he hecho disminución ni nada, siempre con los mismos puntos. La variación es el número de gancho. A esa altura ya ha llegado la ciza y hacemos delantero y espalda, y como lo tenemos que hacer exactamente igual, yo ya he hecho un lado. Ahora hago contigo, bueno, pues este sería la espalda, por ejemplo, y hago contigo el delantero. Entonces, el total mío es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. A las 18 vueltas yo he llegado a la ciza por el tipo de largo que yo he hecho de vestido. Si tú quieres más largo, tendrías que hacer más. Bueno, pero bueno, más de la disminución hacia abajo, porque de la disminución hacia arriba son las mismas prácticamente. Tú te lo vas midiendo. Y ahora, como veis, hay 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 veces el patrón, pero con la disminución.
tengo aquí preparado ya la otra parte para hacer contigo. ¿Cómo he distribuido? ¿Cómo distribuyes tú? Si tienes los mismos motivos que yo, que sabes que en total tienes que tener 20 anillitas porque son 10 motivos y se cogen 20 puntos, serían 10 puntos y 10, 20, ¿vale? Entonces tú en total tienes, de estas anillitas tienes, de 10 cadenas tienes que tener, si son 200 como yo, 20. ¿Y cómo las distribuyes? Pues deja, aquí he utilizado, voy a volverlo que lo vemos mejor. Venga, para la espalda, por ejemplo, vas a trabajar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Para el otro lado, dejas por medio una que no la vas a utilizar, de un lado y de otro. Entonces me sobran de nuevo 9. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Que es donde voy yo a trabajar ahora. ¿Vale? Bueno, te tiene que quedar como para aquí, para ciza, una que no la vamos a trabajar, que solo vamos a coger aquí un puntito. Pero va a quedar libre. Claro, son 9 y 9, 18, 19 y 20, que son los que tengo. Que tú tienes 22, pues vas a tener que coger 10 y 10 y ya te deja 21 y 22. Así que es fácil. Que tú tienes 24 porque estás haciendo todavía más tallas, pues ya sabes que te tienen que sobrar 2, con lo cual son 22 entre 2, pues serían 11 y 11. 11 y 11 serían 22, 23 y 24. O sea que para todas las tallas se distribuye más o menos igual, simplemente dejando lo que te sobra aquí al costado. Y ahora yo voy a trabajar sobre los 9, la primera sección, y luego en la segunda sección voy a trabajar sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, pero inmediatamente después, aquí hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí hemos trabajado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Por qué? Pues fácil, porque yo no lo quiero tan abierto, tan como me habéis hecho en los comentarios, que el tema del pecho no lo cubre bien. Entonces yo sí quiero que esa parte me la cubra bien, por eso lo he hecho así sin disminución. Y ya a partir de ahí sí trabajo sobre, mira, aquí va medio, ¿eh? Entonces completo no voy a contar los medios, porque aquí ya está reducido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después, sin contar los reducidos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Y sin contar los reducidos, 1, 2, 3 completo. Y ahí sería donde vamos a disminuir. Pero en estas dos hileras prácticamente se trabaja como casi recto. Si tú lo quieres tan abierto, tendrías que disminuir desde primeras, ¿eh? Pero yo no lo recomiendo por el tema de comodidad para el pecho. Mira, voy a corregir algo que me estoy dando cuenta ahora. No son 5, ¿eh? Es 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Que yo estaba contando también esta y esta pertenece a la de abajo. Me he confundido. Es 4, 1, 2, 3 y 4 lo que tenemos que hacer ahora. No 5, ¿eh? Rectifico. Entonces, claro, ahora sí ya me cuadra que yo he trabajado en resto solo una sección. Después ya he disminuido estas 3. ¿Vale? Una vez aclarado eso, vamos a empezar ya. Dos partes se trabajan igual. Así que tú te coges, te marcas 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y te queda aquí y aquí. Yo lo estoy visualizando bien porque ya tengo hecho la otra parte, pero tú si quieres te pones un marcador en los que tienen que quedar como de costado y ya los tienes ahí, que sabes que siempre, lo voy a hacer de hecho, que sabes que siempre este es el final y el principio, tanto para delantero como espalda. Prácticamente que es que ahí no se trabaja, se va a trabajar un punto nada más, este primero que vamos a hacer, pero nada más, para engancharlo ahí. Todo lo demás va a quedar libre. ¿Veis? Mirad, aquí tengo en el otro espacio el motivo hecho completo, pero sí lo he enganchado aquí con un punto. Pues simplemente ahí es donde va a enganchar. Entonces tú te quedas, tú enganchas en el que es el cuadrito chico, ese es el que te tiene que quedar para los costados, ¿eh? Tanto a un lado como al otro. Y tú vas a trabajar el cuadradito chico sobre el cuadrado grande ahora como primer motivo en esta vuelta. Después no, después se va a invertir y va a hacer siempre, vamos a trabajar como medio motivo del otro. Entonces, primera vuelta de las 4, que son menos de las que pensábamos, y mira qué alegría que nos hemos llevado.
enganchas aquí donde tienes el marcador, que es el espacio que no vamos a trabajar, en esta última cadenita. Y ahí haces 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya vas a trabajar el patrón normal, como lo estamos trabajando, hasta el final. 1, 2, 3, 4. Y hago el motivo del cuadrado pequeño. De nuevo tengo que hacer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ya van los 10 puntos. Y trabajo, pues como se trabaja este motivo, como ya os he explicado para el resto del cuerpo. Y lo estoy trabajando con el gancho del 2 ya todo el tiempo, ¿eh? Bueno, pues yo voy a seguir trabajando así hasta llegar a hacer aquí sobre justo donde tengo el marcador, justo antes, haré mi último cuadradito pequeño. Voy a empezar y voy a terminar igual. Y engancharé aquí con un punto alto doble. Ahora nos vemos aquí. Pues ya he completado los 9 espacios y he llegado aquí al final, justo antes de donde tengo el marcador. Y aquí hago 1, 2, 3, las 4 de separación, doble lazada. Y aquí en esta primera cadenita del siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto alto doble. Y he completado la primera de las 4 que tenemos que completar. Mira, una cosa que tienes que darte cuenta si estás haciendo más tallas es que en vez de acabar igual que has empezado, como tengas 10 motivos, vas a acabar con el motivo contrario, porque aquí tendría que hacer yo, si hiciera 10 motivos, de nuevo este. Esa es la diferencia, que vas a empezar de una forma y vas a terminar de la otra. Si tienes 11 porque todavía estás haciendo más tallas, te pasa como a mí y vas a empezar y vas a terminar igual. Vale. Porque si trabajamos en restos así, tendrías que tener números de espacios impar para que empieces y acabas igual. Y con el par pues ya te cambia, ya te queda que empiezas con uno y terminas con el otro. Bueno, pues ahora haremos la siguiente vuelta, que ya sabéis cuál es la de punto bajo. Así que aquí hago en este primer punto un punto bajo, 10 cadenas. Aquí hemos dado la vuelta, así que estamos trabajando del revés esta vuelta. Y toda la vuelta que tenemos que hacer de esta de cadena nos cae del revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos conectando con punto bajo ahí al principio y al final. Y así voy hasta el final. Y cuando llegas al final tienes que contar 1, 2, 3, 4 y en la quinta haces el punto bajo. Recuerda que tú tenías aquí un total de 8. Y ahora vamos a girar de nuevo y vamos a hacer otra hilera. Ya hemos hecho la primera de las 4, ¿vale? Así que ahora la segunda de las 4. Solo trabajando o delantero o espalda. Y los dos lados se hacen igual. Aquí ya la primera disminución. Aquí vamos a empezar haciendo 4 cadenas para empezar. 1, 2, 3, 4. Y me voy a saltar 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí me tienen que quedar otras 5. Así que cuento si quieres de aquí para allá mejor. 1, 2, 3, 4, 5. Así que aquí hago mi primer punto alto y tengo que hacer 5. 1, 2, perdón, 3, 4 y 5. ¿Veis? Porque tendríamos que trabajar 10, pero como voy a hacer una disminución y toca hacer esto, ya siempre en las demás hileras que tengamos que ir subiendo, esta es la 2 que subo, la 3 y la 4, siempre va a empezar ya, es todo igual que estoy haciendo ahora, ¿eh? Hasta el final. Venga, hemos hecho 5. Pues tengo que girar. Aquí hago de los 5, hago 4. Este primero, que es el punto bajo y 2 cadenas. Aquí 2. Aquí
3 y aquí el cuarto. Y ya el 5 no lo voy a hacer, voy a hacer doble lazada, me voy a venir aquí a esta cadenita justo después del punto que no hago. Y hago 1, 2, 3 y 4 sacadas, porque la primera sacada la he sacado sola, simple. Giro. Y ahora hago 1, 2 y 3 cadenas de nuevo y voy a trabajar los dos últimos puntos. 1 y 2. Y así nos queda nuestra disminución. Hemos hecho como la mitad del motivo. Ahora ya el resto lo voy a trabajar igual. O sea, aquí tengo que hacer ahora 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 en el cuarto. Hago el punto, los puntos altos alargados. 1, 2, 3, 4. Ahora 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora van los 10. ¿Vale? Ya como estamos trabajando el patrón. Repetimos todo hasta aquí al final, que en este último haremos lo que hemos hecho al principio. Aquí nos vemos. Entonces aquí ya llegas al final, haces igualmente las 8 cadenas que te hacen falta, aunque aquí vayas a hacer solo 5 puntos, y haces los 5 primeros puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora hace doble lazada y te vienes aquí a donde tenías el punto bajo, pero engánchate aquí abajito mejor y haces una sacada, 2, 3 y 4. Gira. 1, 2 y 3. 3 cadenas. Salta el primer punto y haces los 4 siguientes. O sea, tienes que hacer en realidad 3. 1, 2, 3, porque el 4 es estas 2 cadenitas aquí. Y ahora voy a subir 1 y 2. Giro. Y tengo un punto y hago el siguiente. Y ya hemos terminado esta vuelta, así que ahora volvería a girar para estar del revés y hacer la vuelta en punto bajo. Hago mi primer punto bajo aquí donde me he quedado. No, aquí me faltaría todavía, espérate, aquí hay que hacer esto, 2 lazadas, y hay que hacer aquí la última cadenita otra vez. 1, 2, 3 y 4. Ahora sí, giro. Ahora sí, hemos acabado bien. Y ahora sí hago el punto bajo y la vuelta de las cadenas. Voy a hacer el primer punto bajo aquí, en este punto, o sea, no en este que hemos hecho de cadena, sino en el siguiente, aquí en medio. Hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya todo el tiempo, esta vuelta ya sabéis cómo es. Las 10 cadenas y el punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el punto bajo. Así hasta el final. Aquí enganchas tu último punto aquí en esta cadenita. Aquí. Punto bajo. Bueno, pues ahora, mira, va a quedar más rectito. Eso se va viendo, ¿eh? En vez de ahí, va a quedar más rectito aquí. Aquí en esa cadenita. Vale, bueno, pues volvemos a girar. Vuelvo hasta del derecho y hemos completado
otra sección del patrón. O sea, ya tenemos las dos y ahora de las dos tenemos esta solo de disminución porque la primera, recordad que eran rectos. Ahora voy a volver a hacer otra disminución y es exactamente lo mismo. Tengo que hacer aquí 5 y aquí acabar con 5, igual que acabamos de hacer ahora. Esto hay que hacerlo ahora y otra vez más. Entonces subimos con 1, 2, 3, 4 y cuento 1, 2, 3, 4 y 5 aquí. A partir de ahí hago los 5 puntos. 1. Así que repito lo que estoy haciendo, lo que os acabo de explicar aquí, lo repito esta vez y otra más. Para tener un total de 4 de... Bueno, tenemos 3 de disminución y la primera que eran rectos. Pero son, al final son 4 veces el patrón lo que he subido, tanto en delantero como en espalda. Tengo los 5, giro, aquí ahora eran 4, acuérdate, te lo voy a recordar, lo voy a volver a repetir para que lo recuerde. 3 y 4, doble lazada, engancho en la cadenita, 1, 2, 3, 4, vuelvo del derecho, 1, 2, 3 y aquí son 2 puntos, 1 y en la cadena el segundo, y ya tengo ahí mi zona de disminución, que es como esta, como veis. Bueno, pues voy a completar y vuelvo otra vez con la vuelta de las cadenas y vuelvo otra vez a completar exactamente igual. Lo que pasa es que cada vez me voy quedando con menos porque estoy eliminando el del principio y el del final. Entonces ahora voy a trabajar completo 1, 2, 3, 4 y 5. Y la siguiente vez van a ser 3 nada más lo que voy a trabajar completo. ¿Vale? Entonces yo creo que ya esta parte me la puedo ahorrar porque ya la tenéis, ya sabéis cómo se hace. Es repetir lo mismo que hemos hecho aquí. Lo he terminado. A ver, aquí completé este que es donde me quedé contigo. Y después de nuevo otra vez igual. Otra disminución igual. Y te quedas con 1, 2, 3 completo y los medios al principio y al final. Tiene los dos lados, tanto espalda como delantero. Ya esto lo vamos a quitar aquí, el marcador. Y lo que te falta es hacerle un tirantito que yo le he hecho aquí 25 cadenas. O sea, cuando ya terminé la vuelta, hice un punto bajo, 25 cadenas y enganché con un punto bajo en el otro extremo. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Ahí como tuve que cortar la hebra, pues ahora la añadimos de nuevo y hago esas 25 cadenas. Pues enganchamos aquí en el punto bajo y hago un punto bajo y 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Si tú lo quieres menos cerrado, como más bajito, pues le haces a lo mejor 30 cadenas. Y aquí en el punto bajo hago un punto bajo. Y ya tengo los dos tirantes. Que te entre bien la cabeza, esto es importante. ¿Vale? Pero yo lo quiero bien altito, así que lo he dejado más bien cuello alter y le he echado 25 cadenas. Puedes, haciendo más cadenas, ya dejarlo más anchito, como tú veas. A ver, que me acabo de liar. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues vamos a hacer una vuelta en punto bajo por todo el cuello. Así que voy haciendo puntos por todas las cadenas. Aquí, a ver, que me ponga bien, es que tengo aquí como esto retorcido porque claro, como hemos enganchado aquí. Ahora, hago aquí un punto bajo y ya voy haciendo, voy a ir escondiendo la hebrita que me encuentre. Como tengo 10 cadenas, pues tengo que hacer 10 puntos.
¿vale? Donde tengo el punto, hago un punto. Donde tengo las cadenas, vamos a dar toda la vuelta en punto bajo. Mira, cuando completas la vuelta, cierra con punto deslizado en el primer punto y ahora vas a dar otra vuelta. Si quieres, ya esta es opcional, pero yo creo que queda mejor. Haces un punto bajo, una cadena. Saltas un punto y haces un punto bajo, una cadena. Saltas un punto y haces un punto bajo, una cadena, saltas un punto y haces un punto bajo. Así todo el tiempo, ¿vale? Para terminar así como que queda, para mi gusto, más bonito. Voy a dar la vuelta entera. Ya está, cuando llegas al final cierras con deslizado, haces 2 cadenas y cortas la hebra y has terminado la parte del cuello, que me la acabo de probar de nuevo para garantizar que me queda bien y me queda como yo quiero. Ahora voy a añadir hebra aquí y voy a dar una vuelta en punto bajo primero por toda la ciza, paso por la tiranta del hombro y por aquí. Y vamos a ir repartiendo los puntos. Aquí lo tienes claro porque son las cadenas. Aquí los espacios. En vez de hacer las cadenas, hacer los espacios. Pues yo creo que aquí entran 3. Aquí entran 1, 2 y 3. Yo creo que de 3 en 3. Ahora te lo digo de todas formas al final. Y aquí va uno en cada punto. Haré una vuelta en punto bajo y otra punto bajo cadena. En las 2 cizas y en la parte de abajo. Y ya habríamos terminado. En la parte de abajo hacemos lo mismo. Así que ahora nos vemos con todo eso listo. Hemos acabado el vestidito. Mira qué bonito queda el tirante. Hemos dado una vuelta en punto bajo y otra en punto bajo con cadena por el cuello. Hemos hecho lo mismo por la ciza. Y entonces como pasas 2 veces por el tirante, pasas por aquí y luego cuando haces la ciza pasas por aquí. Mira, se queda un tirante súper bonito. Yo no lo he hecho tan escotado como la imagen. Además, también a petición vuestra, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros, en que era muy escotado aquí. Me lo he dejado pegado a la axila. Súper justito. Si tú lo quieres un poquito más bajito, haz más tirante. En vez de 25 cadenas, 30. Ya te va a quedar más bajito de aquí. Pero te recomiendo que todo lo demás lo hagas igual para que te quede la zona del pecho totalmente cubierta y sea más cómodo. La puntada es muy fácil de tejer, aunque yo sé que al principio asusta un poco, parece que es muy entramada y para nada. De verdad que le coge muy fácil la fórmula de cómo se hace. Es más fácil de lo que parece. Yo sé que al principio te puede parecer un poquito, si eres principianta sobre todo, pero bueno, que no por eso te eches atrás. Inténtalo por lo menos, en una muestra, porque te va a sorprender, es muy fácil. Mira la parte de abajo, qué bonita también. En definitiva, yo creo que el vestido ha quedado óptimo. No puede ser más fiel a la imagen que os he compartido. Me falta darle un poquito de vapor para asentar todo esto un poco, pero es totalmente fiel a la imagen que compartí. Cambiando, independientemente de que he cambiado esta zona de aquí, y la he puesto más altita porque no la quería tan abierta. Lo demás me parece que es igual. ¿Sabes qué cantidad he gastado? 250 gramos nada más de material. Así que para colmo es económico de hacer. Gasta muy poquito material. Y bueno, debajo te pones o bien un forrito, un vestido de forrito que lo vais a encontrar en tiendas de lencería. Que hay muchas que lo tienen. Y bueno, otra opción es hacerte un bikini con el mismo material para la parte de arriba y la parte de abajo hacerte una falda de forro. Si lo quieres para vestirte tienes que poner forro, si lo quieres playero, tal cual. Y yo creo que le voy a dar el ese doble uso para playa y para vestir porque queda muy bonito y es muy original, ¿eh? Yo sé que a lo mejor no para todos los públicos, pero para casi todos los públicos. Si piensas que si me des un forro es para todo el mundo. Bueno, ya no me enrollo más. Estoy encantada con el resultado. Espero que te haya gustado a ti también. Que te animes a hacer lo que merece mucho la pena y que nos vemos muy prontito. Gracias por acompañarme. Hasta luego.